El Evangelio de la Creación. 5. Hola, soy Julissa Elwine. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie del Evangelio de la Creación. Estamos estudiando el libro de trabajo 1 y recién acabamos de terminar los 7 días de la creación y ahora tienes unas notas realmente buenas y una buena lista de todos los conceptos importantes, verbos, sustantivos, los símbolos e imágenes de Génesis 1 que te ayudarán a navegar por el resto de la Biblia para que puedas encontrar el significado mientras ves todos esos símbolos de nuevo. Tienes una caja de herramientas realmente buena. Ahora tienes símbolos como luz y tinieblas. Tienes una comprensión de lo que es la separación y la reunión, de qué se trata. Conoces los símbolos del sol, la luna y las estrellas y realmente qué representan y lo que significan en la creación. Ves la obra del agua, las inferiores y las superiores. Sabes qué son los peces y las aves representan en relación con el Evangelio. Sabes la diferencia entre un hombre y una bestia, la diferencia entre la cabeza y el talón. Y entiendes Shabbat, reposo, que está entrando en un tiempo que realmente no está atado por el tiempo, porque vive fuera realmente de la muerte. Es un anticipo de un tiempo en el que esas cosas del pasado no son consistentes con lo que es bueno y lo que es verdadero. Ya no recordaremos esas cosas. Así que lo bueno siempre está con nosotros, está siempre presente, forma parte de nuestro presente. Todas las cosas que han sucedido antes, podemos descansar en ellas en Shabbat. Pero aquellas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, no tendremos recuerdo de ello. Simplemente no formará parte de nuestra realidad presente. Pero en esa reunión y jalón de esta diversidad de pueblos, naciones, tribus, lenguas, todos reunidos alrededor del trono para celebrar un gran Sukkot. Eso es lo que anhelamos en cuanto a ese Shabbat o ese Sukkot. Y entiendes ahora por qué fue algo tan crítico que Israel atravesara por un periodo donde no le fue dada la tierra en Shabbat, reposo. No estaba descansando en su reposo de jubileo. Mira, cada uno de estos jubileos, esos reposos de Shabbat, en realidad era una profecía de un tiempo futuro. Y por eso debemos entender que no existe el mandamiento no importante para nosotros. Y estoy segura de que Yeshua fue bastante claro en ese punto, pero a veces necesitamos ser recordados, porque a medida que pasamos por nuestro diario caminar, muchas veces nos encontramos con algo que parece tan minimalista en el gran esquema de cosas que quizá nos parezca algo menor, pero tanto puede reposar y montar en ese pequeño mandamiento, porque eso fue lo que Yeshua dijo. Pero cualquiera que guarde mis mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Porque incluso cumpliendo el menor de los mandamientos, en realidad estamos participando en el ciclo del Espíritu y en el ciclo de la profecía. Por lo que no hay mandamientos sin importancia, al menos para nosotros. Todo es importante. Porque un mandamiento nos da la oportunidad de poner un concepto espiritual en este cuerpo físico y así podrá convertirse en una palabra viva en nosotros para que podamos caminar como el Mesías Yeshua. Hagamos un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a ver esos 7 días de la creación. Realmente hemos hablado del Evangelio. Tenemos en su forma semilla una comprensión completa del Evangelio. Ahora, entendemos más a medida que la escritura se desarrolle, pero tenemos los requisitos básicos. Hemos aplicado la regla de la primera mención al revisar los primeros capítulos del Génesis. Y para resumir, lo que nos damos cuenta es que con su espíritu, Elohim creó vasijas físicas. Este cuerpo humano es una vasija física. Bueno, también hablo de la creación física, en existencia con su palabra. Y esa palabra es espiritual, así que es por el poder de su Espíritu Santo que todas las cosas llegaron a ser.
que es donde vamos a ver el rol de Yeshua a medida que avanzamos y miramos a nuestro Mesías. ¿Sabes? La gente empieza a estudiar la Torá y por alguna razón parece que quiere renunciar a Yeshua y simplemente ir por completo al judaísmo. Pero mira, cuanto más entiendes sobre la Torá y más entiendes sobre el trabajo de Yeshua, cómo encarnaba esa Torá viviente, cómo es esa palabra viva y cómo todo se mantiene unido con él, entonces hace una gran diferencia en cómo abordas la Torá. Así que entender cómo Yeshua produjo una vasija física al Espíritu Santo es un gran patrón. Y usar la creación como otro patrón para que cuando nos encontremos con un mandamiento, cuando encontremos un que haya en nuestras vidas, que podemos producir estas vasijas físicas al que haya y ser obedientes para poder ser una palabra viva. Ahora, también sabemos que Adán consumió un fruto de un árbol, comió un árbol del conocimiento del bien y mal, y así en esta misma vasija física ahora somos una mezcla del bien y mal. Y el aspecto del conocimiento es lo que analizaremos más a profundidad cuando estudiemos los 7 espíritus de Adonai, pero cuando decimos el conocimiento del bien y mal significa más que solo las cosas que conoces, bien y mal. En hebreo, da'at, que nosotros traducimos como conocimiento, significa familiaridad íntima. Tanto que podría señalarte al día 6, donde vimos el concepto de uno que se convierte en dos, que se convierte en uno, y podríamos decir que es tan serio que cuando tenemos conocimiento del bien, en realidad se está convirtiendo en parte de quién somos. Pero cuando también tenemos conocimiento del mal, eso también se ha convertido en parte de quién somos. Así que hemos mezclado el bien y el mal. Hará falta el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría para entrar y empezar a separar la luz de las tinieblas en esta vasija física. Hay un paralelismo interesante justo ahí en términos de la creación y luego cómo Adán, la humanidad, funciona dentro de esa creación. El problema de estar familiarizado íntimamente tanto con el bien y con el mal es que ahora a veces nuestra imagen del Padre, del creacionista, es distorsionada. Mira, al principio fuimos creados a imagen de Elohim, pero a través de nuestras opciones elegimos identificarnos con una bestia. Con él habla de una serpiente para enmarcar nuestro mundo tal y como lo predicaba la serpiente. Y así, la forma en la que percibimos las cosas ahora puede distorsionarse y sé que tienes experiencia con esto. Decimos que, ya sabes, nunca nos vemos de la forma en la que los demás nos ven, porque también tenemos esta autoimagen distorsionada. Bueno, podemos estar completamente perdidos respecto a algo que todos los demás en nuestra vida lo entienden, pero nosotros no lo vemos, porque nuestra comprensión ahora está distorsionada. No solo es bueno, es una mezcla de bien y mal. Y es una verdadera lucha intentar dividir correctamente la palabra de verdad. Y eventualmente eso es lo que tendremos que aprender a hacer, a aprender a dividir correctamente la palabra de verdad. Cuando mezclamos el bien y mal, nos familiarizamos íntimamente con el lado de la palabra davar, con el que nunca habíamos tenido experiencia antes. ¿Podría ser que Adán y Eva sabían del mal? Sabían de la existencia de falsedad, pero su intimidad, su experiencia fue con lo bueno. Su experiencia fue con eso que es verdad. Bueno, en hebreo, palabra es davar, pero davar también significa una cosa, un objeto. Esto es un davar, esto es una cosa. Esta chamarra es un davar, es una cosa. Tu laptop es un davar, es una cosa. Porque la palabra representa esa cosa. La palabra representa lo que es. Debería ser una representación verdadera de ese objeto. Este objeto, este davar,
es una menorá. Y puedo desglosar esta palabra menorá, y lo haré en futuras lecciones. Desglosaré la palabra hebrea para menorá y podré demostrarte que el davar de la palabra realmente te da la esencia de este objeto, de esta cosa, que es, ¿viste ese proceso con Adán? Cuando Elohim lo llevó a los animales para que los nombrara. Ellos eran devarim, eran objetos, pero necesitaban nombres que ayudaran a definir su esencia, que eran. Y el proceso podría haber sido, digamos que este era uno, Adán, ¿qué es esto? Elohim diría, y él diría, esa es una menorá, porque una menorá va a definir la esencia de este davar o de esta cosa. Ese es el proceso. Ahora, cada davar tiene el potencial de tener dos lados. ¿Siempre has oído que hay dos versiones en cada historia? Bueno, había un lado de la creación que era posible y quizá Adán y Eva conocían sobre la posibilidad de la falsedad, pero hasta ese momento solo habían tratado con la verdad. No van a tratar con Elohim y pasear con él por el jardín y él mentirles. Lo único que conversará con ellos tiene que ser verdad y verdad. Esas son las únicas palabras que hablará con ellos. Sin embargo, incluso en términos de la menorá, hay en realidad dos aspectos. Sabemos que esta es una buena lámpara. Esta es una menorá, representa el Espíritu Santo. Pero ¿sabías que existe una lámpara malvada descrita en las Escrituras? Se describe en Proverbios, se describe en el libro de Job. Se llama la lámpara de los malvados. No la mámpara, la lámpara. Bueno, ¿qué tiene que ver la lámpara de los malvados? La lámpara de los malvados es en realidad el lado falso de la cosa. La lámpara de los malvados, en lugar de componerse de sabiduría, entendimiento, consejo del propio Espíritu Santo, poder, conocimiento y reverencia, la lámpara malvada se compondrá de ojos orgullosos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que idea planes malvados, pies que corren rápido hacia el mal. ¿Alguien aquí separará a los hermanos? Pero es un resultado de que se convirtiera en un falso testigo que exhala mentiras. Ahora, eso es diferente. ¿Ves? Esquiástico. Si puedo mostrarte eso. Si esto es un falso testigo exhalando mentiras, ¿no puedes ver que el origen es el mismo de alguien que tiene una lengua mentirosa? Pero hay una diferencia entre simplemente tener una lengua mentirosa y convertirse en ese falso testigo. Tener una lengua mentirosa es un pecado que cometo. No define necesariamente quién soy. Pero si continúo pecando habitualmente de esa manera y me niego a dejar que el Espíritu Santo se ocupe de mi corazón, que es su origen, entonces no solo miento, me he convertido en un mentiroso. Hay una diferencia. Ahora es quién soy. He desarrollado una intimidad con la falsedad. He desarrollado una intimidad con el mal. Ya no son las cosas que hago, sino en quien me he convertido. Y lo que haré a continuación es empezar a separar hermanos. Recuerda, Filadelfia es la sexta iglesia, ¿cierto? Que representa el amor fraternal. Eso es lo que debo ser, fiel y testigo verdadero como Yeshua. Debería estar acercando a las personas a relacionarse. Te enseñé sobre los 6, que es las relaciones humanas, y 2, convirtiéndose en 1, para que pueda ser bueno. Bien, lo contrario de eso es si me convierto en un falso testigo, en realidad voy a separar a esos hermanos que deberían haberse acercado en relación. Esa es la otra cara del davar, de la menorá. Hay dos caras de la historia. Cuando mezclamos el bien y el mal, y todos estamos mezclados, de repente nos damos cuenta de que tenemos el potencial de hacer más que solo decir la verdad. Soy igual de capaz para mentir
Y sí, habrá esta constante lucha en esta vasija física para que uno u otro prevalezca. Ahora, con el poder del Espíritu Santo, mientras nos dirigimos a Yeshua, Él va a empoderar al Espíritu Santo para prevalecer y así podamos mantener la cabeza sobre los talones en lugar de dejar que los talones se nos suban a la cabeza. Esta intimidad con el bien y el mal, la cura para esto se representa en realidad por el juicio. Para ello, eso puede parecer extraño y nos estamos adelantando un poco, quizá estemos mirando información sobre el libro 4, pero necesito enseñarte esto para que veas hacia dónde vamos. La espada es en realidad uno de los 4 juicios del altar. Recuerda, tenemos 4 caballos para 7 sellos, ¿cierto? Y hablamos de la estructura quiástica. Cómo doblaríamos esto y luego veríamos en realidad esos 4 caballos aplicando a los 7. Bueno, del mismo modo, tenemos potencial aquí para conocer tanto el bien como el mal, porque lo que hacen esos jinetes mientras son liberados en la tierra, como señales del Espíritu Santo que va a dividir correctamente la palabra de verdad. Y vas a ser hallado como verdadero o vas a ser hallado como mentiroso. Por eso dije que no hay más tibio. Una vez que estos caballos estén desatados, estos sellos estén abiertos, ¿quién realmente eres va a hablar y el Espíritu no es enviado para dañar a los de mentalidad semejante y afín? El Espíritu Santo está siendo enviado como el ángel de la muerte en Pascua para juzgar a quienes no tienen la sangre en el marco de la puerta, que los separa de Egipto. Separando de la oscuridad es un signo de salvación. Así que no habrá más mezcla, tú serás esto o serás aquello, uno o el otro. La espada es uno de los 4 juicios del altar y lo ves mientras sale montando el caballo rojo. El símbolo que lleva el jinete es la espada, porque es uno de los 4 juicios del altar. Ahora, con la espada también tenemos una imagen de Yeshua y habla de la espada de su boca. Él es la palabra, así que la palabra va a juzgar. Y eso tiene probablemente más de 2 significados cuando lo analicemos. Pero la palabra de Adonai y Yeshua es la palabra. Va a comenzar a juzgar en la tierra. Ese es el estándar. Por eso el libro aparece sellado con 7 sellos. Y dice que está escrito por enfrente y por atrás. El único otro documento en las escrituras que conocemos que está escrito por enfrente y atrás eran los mandamientos. Así que la palabra, los mandamientos se están abriendo y el Espíritu Santo está siendo enviado por la tierra para juzgar según esa palabra, porque hay 2 lados para cada palabra. Hay 2 lados en todo. Recuerda que es una espada de doble filo. Demuestra que hay 2 aspectos en cada davar. Hay 2 aspectos de todo. Así que Yeshua va a juzgar con esta espada y así básicamente al tomar un objeto, un davar, una palabra, un mandamiento, el Espíritu Santo de Yeshua será como una espada para nosotros que puede partir en 2 para que podamos dividir correctamente la parte falsa de esa cosa, de la verdad de esa cosa. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Puede ser confuso. Piensa en esto con mucho cuidado. Incluso la palabra davar para palabra, la misma palabra para cosa, tiene otro significado. Ahora, si pensamos en términos de la palabra davar Elohim, la palabra de Dios, bueno, obviamente eso es cierto. Eso es bueno. Y la mezcla del bien y el mal, eso es lo que buscamos. Buscamos la palabra que es buena. Pero esa palabra puede presentarse e interpretarse de tal manera que en realidad se vuelve malvada. Podemos abusar de esa palabra. Podemos negarnos a obedecer esa palabra. Podemos rebelarnos contra esa palabra. Podemos tergiversar esa palabra para nuestro propósito en lugar de glorificar a Elohim o amar a la gente, construyendo esa relación BAP. Su espíritu pondrá a prueba y verá cómo usamos su palabra. Y así,
casi podrás imaginarlo en tu mente. Imagina una espada y una palabra. Y que esta palabra es la misma delante y atrás. Y al girarla, recuerda que va a ser igual. Y esa espada va a atravesar por esa palabra y va a dividir y cortar la cola, ya sea que esté usando el bien de la palabra o la estoy usando para el mal. La uso para mis propios fines, eso es maligno. La estoy usando para glorificar a Elohim, para servirle y para construir relaciones con mi prójimo, eso es bueno. Así que ahora ya no tengo que preocuparme por estar íntimamente familiarizado con el lado malvado, donde sería tentado usar la palabra para mis propios fines o rebelarme contra su palabra. Porque he dividido correctamente esa palabra, ese devar, ahora me estoy volviendo íntimamente familiarizado con la verdad y esa es la única experiencia que tengo. Ya no tengo ninguna experiencia con el mal. No lidié con eso, no he vivido con eso, no he jugado con eso, no la estoy comiendo, no la he tocado. Y mira, el Espíritu puede hacer eso en nosotros, puede separar esa parte. Si nos rendimos al Espíritu para que ya no estemos familiarizados con la parte de la muerte. Porque si hacemos un mal uso de la palabra, que traerá muerte. Recuerda que la muerte es el caballo pálido, es el de en medio y todo lo que sale se origina de esa muerte en términos de los juicios. Uno de los juicios, recuerda que te dije que hay 4 juicios del altar, uno de ellos es bestias salvajes. Pero otro de esos juicios es la espada. Recuerda que va a dividir correctamente la palabra de verdad, pero, y esto vuelve a la palabra por palabra, Davar. Davar Elohim, la palabra de Dios. Debería sonar familiar si has celebrado la Pascua últimamente, porque uno de los juicios, una de las plagas que se impugnó a Egipto fue el deber, la peste. Y en realidad una peste es una enfermedad animal. Es un juicio sobre las bestias. Eso debería decirte algo si lo comparas con lo que sabes del 6º día de la creación y el problema que existe entre el hombre y la bestia. ¿Entiendes por qué Davar es la palabra de Dios, pero deber es una pestilencia que surge cuando tratamos con el lado defectuoso de la cosa? Eso es lo que Adán y Eva hicieron. Esta es la vasija física. Tomaron algo dentro de ellos que los hizo familiarizarse con el lado falso y ahora están luchando. El espíritu y el alma están luchando. Pero va a necesitar el Devar Elohim, la palabra de Dios, la espada del espíritu, para entrar ahí y partir en 2. Y ahí es donde obtenemos la idea de un contrónimo en las escrituras. Y si no sabes qué es un contrónimo, el mejor ejemplo en español que puedo darte es la palabra sancionar. Sancionar. Ahora, sancionar puede significar aplicar un castigo, pero sancionar también puede significar autorizar, aprobar cualquier acto. Así que la palabra en sí es su propio antónimo, su propio opuesto. La escritura está llena de palabras así que funcionan con sus propios opuestos, porque nos enseñan que el potencial está ahí en cada deber para hacer un deber. Debido al problema que tenemos en estas vasijas físicas, y por eso a veces luchamos contra el mandamiento, ya sea para guardarlo en absoluto, o si lo guardamos, hacerlo por las razones equivocadas. Nuestra motivación o actitud es incorrecta, lo que se remonta a que intentamos ser más santos y más separados que los demás, pero eso no es a lo que fuimos llamados a hacer. Se supone que debíamos reunirnos con mentalidades semejantes y afín, debemos ser misericordiosos unos con otros, construir relaciones unos con otros, así que no hay mucho margen aquí para hacer mal uso de la Torá. Empezamos a abusar de los mandamientos y en lugar del Davar Elohim obtenemos el deber o una peste que se desata sobre nosotros. Así que es el mismo Espíritu Santo que está juzgando en Apocalipsis. Pero lo que hace
al encontrarse con mentalidad semejante y afín, como davar. Eso es cierto. Pero si hay falsedad involucrada, ahora es deber. Es pestilencia. Y esa es la justa recompensa de alguien que se identifica con la bestia. Es tomar la enfermedad de una bestia y realmente lo es una enfermedad. Escuchamos a la serpiente, pensamos en el nivel más bajo de nuestra existencia y quién somos. Ahora, recuerda que nuestra separación puede ser buena, pero la separación solo es buena cuando conduce a la reunión de mentalidad semejante y afín. ¿Sabes? Irónicamente, incluso los malvados van a ser reunidos con mentalidad semejante y afín. Me refiero en términos de dividir las cosas en dos para determinar la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Los justos serán reunidos, dice que serán arrebatados justamente, las nubes serán reunidos. Separación o santidad es el orden para reunirse, pero dice que incluso los impuros, los malvados, también van a ser reunidos en un lugar impuro. Quiero decir, el fundamento seguirá aplicándose, así que nuestro trabajo ahora, como seres humanos, es entender, número 1, cuando hay un mandamiento, sea cual sea, si nos dice que sea, y hay 613 para elegir, esos mandamientos que se aplican únicamente a nosotros, en primer lugar, tenemos que decir oiremos y haremos. Quizá tenga que averiguar cómo, no lo sé de inmediato, pero investigaré y veré cómo. Y número 2, mantendré la actitud correcta al respecto. No me hace mejor que nadie. Simplemente es elegir identificarse con la verdadera cara de tu palabra, no abusar de tu palabra, y entiendo que si mantengo la actitud correcta, lo que va a pasar es, número 1, va a ser una luz que glorifique a Elohim, va a ser una luz que une a los hermanos, va a elevar a los demás, no es egocéntrico, es centrada en los demás. ¿Ves? Ahí es donde falló Adán. Se come esta fruta y de repente se olvida cómo edificar a su esposa. La separación comienza. Ahí es cuando podemos decir que tenemos problemas para manejar el lado verdadero de la palabra en lugar del lado falso. El lado falso nos llevará a una separación que no es para reunirse con mentalidad semejante y afín. Va a ser una separación de muerte. La obediencia es nuestra clave y va a crear un límite entre nosotros y la oscuridad. Separa la luz de las tinieblas. Si nuestra motivación es correcta, cuando dice que sea, entonces necesitamos empezar a dar luz a la tierra, no tomar. No tomar gloria para nosotros mismos, no sentirnos orgullosos porque sabemos más mandamientos que alguien, no sentirnos orgullosos porque somos más correctos en nuestra observancia del mandamiento que alguien más. ¿Sabes? Cuando tienes ese tipo de actitud, en realidad estás tratando con el lado pestilente del davar. Algo va a estallar en ti. Empiezas a tener esa actitud hacia tus hermanos y hermanas en el Mesías. Pero estás aquí para dar la luz de los mandamientos. Estás aquí para dar calor. Estás aquí para dar amor. Estás aquí para dar aceptación. Porque la mayoría de las veces los argumentos que tenemos no son para ver si debemos cumplir el mandamiento, estamos de acuerdo, que es una expresión de nuestro amor por Yeshua, pero en lo que no estamos de acuerdo es cómo hacerlo. Ahí es donde entramos en argumentos intensos, por lo que estamos aprendiendo sobre la creación y la comprensión de que los mandamientos, el objetivo eventualmente en este día sagrado del Shabbat era reunir todo, el unir, conectar y disfrutar unos de otros. Algunas de las cosas que vemos ahora no son necesariamente del cuerpo del Mesías disfrutando el uno del otro en Shabbat. Se parece más a la otra lámpara, donde los amigos están separados. Debemos tener mucho cuidado en cómo navegamos y negociamos nuestras relaciones entre nosotros,
para que en última instancia, incluso si hay una separación durante una temporada, para cumplir un llamado diferente, un propósito diferente, y estemos aprendiendo a separar a los amigos, para que eventualmente podamos volver a reunirnos, amigos, cuando hayamos cumplido con esas cosas a las que fuimos llamados, y que en realidad al separarnos podamos seguir apoyándonos mutuamente. Eso es muy importante, porque yo no puedo hacer lo que hace otra persona, pero puedo apoyar mientras van por ese camino y quizá esté totalmente en desacuerdo hacia dónde va en ese camino. Quizá no lo veo en absoluto. Pero ¿sabes qué? Después de todo lo dicho y hecho, en el jardín, con todas las explicaciones hechas y todas las consecuencias que fueron pronunciadas, cuando todo fue dicho y terminado, Elohim dio a Adán y a Eva ropa para el viaje. A veces eso es lo mejor que podemos hacer. Si alguien ha decidido separarse, lo mejor que podemos hacer es vestirlos para hacerles bien, mientras los enviamos en su camino. Y a eso me refiero a que, incluso en la separación, tenemos que conducirlos según el Espíritu Santo. Tenemos que edificarnos unos a otros, incluso cuando simplemente no hay manera que lo veamos igual en los próximos 6 meses. Pero está bien, deja esa puerta abierta y vístelos para su viaje. Porque si eras un lugar seguro cuando se fueron, también serás un lugar seguro cuando regresen. Si regresan. Puede que tú hayas perdido la misión a la que fueron llamados. Es cuando nos separamos, ese es un momento crítico en el cuerpo del Mesías. Ahí es donde tenemos que mejorar en la forma en que navegamos esas separaciones y reencuentros. Así que, ¿qué era ese espíritu de Dios, ese espíritu de Elohim que se movía sobre la superficie del agua? Así que intentemos conseguir una mejor dirección en eso. Porque recuerda que al principio dijimos, como dijo Pablo, lo físico se revela primero y luego lo espiritual. Pero nuestra comprensión debe ser que fue el espíritu, fue la primera causa de cualquier cosa que haya pasado en el ámbito físico. Sí, ya sabes, sea bueno o malo, quiero decir, hay un Espíritu Santo que puede obligarnos a hacer cosas buenas y hay espíritus malignos que pueden influenciar para hacer cosas malas. Nosotros tomamos la decisión, pero ¿qué es esa primera causa que dice que el espíritu de Adonai se movía? Y recuerda que dijimos que esa es como un ave, una madre pájaro que mueve violentamente sus alas para intentar llamar a sus polluelos a ella. Tenemos este movimiento violento y rápido que precede a la manifestación física de la creación. Así que, ¿cuál es esta primer causa? ¿Cuál es este espíritu? Volvamos al principio, porque la primera frase que te pedí escribir del Génesis 1:1 fue en el principio. Esa fue nuestra primera mención. Así que ahora vamos a Apocalipsis 13:14. Y esto es dirigido al ángel de la iglesia en la Odisea, pero está escrito por Yeshua. Y él dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Así que así es como Yeshua se identifica en el libro del Apocalipsis. Miremos más adelante cuál es el testigo verdadero, pero eso solo debería refrescar tu mente si él divide correctamente la palabra de verdad. Así que es Yeshua quien nos enseñará el verdadero lado de su palabra. Él es el testigo fiel y verdadero. No tenemos que preocuparnos que él tenga intimidad con la falsedad. Si nos identificamos con él, nos identificamos con la verdad y también seremos testigos fieles y verdaderos, no testigos falsos que exhalan mentiras. Pero centrémonos en él como el principio de la creación de Dios. Te está señalando directamente del final al principio, porque declaró el fin desde el principio. Así que dice, ese soy yo, el principio de la creación de Dios.
Muy bien. ¿Dónde más encontramos a Yeshua identificándose con el principio? Juan 1:1. Todo el mundo sabe esto. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es bastante claro. Tenemos dos contextos aquí donde Yeshua se identifica como el principio. Y no solo eso, que era el principio. La primera frase de la Torá, en realidad la primera palabra de la Torá, Bereshit, está diciendo yo soy la palabra. Y dice que la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, Él estaba en el principio con Dios. Así que toda manifestación física que ves en esta creación, Él dice que fue hecha a través de Él, la palabra, siendo pronunciada. Esta es la identificación de Yeshua y dice que fuera de Yeshua, la palabra, nada llegó a ser que haya llegado a ser. La palabra de una persona es como su mensajero. Puede que tenga una voluntad, ¿cierto? Pero a menos que seas adivino, y dudo que lo seas, no puedes tener ni idea de lo que pasa en esta cabecita mía. Probablemente te asustaría si supiera lo que pasa en esta cabecita mía. Pero sin que yo te diga una palabra, un mensaje para ti, ¿de qué otra forma sabrías los pensamientos y las intenciones de mi mente y corazón? Ahora, puedes observar mi comportamiento en el plano físico, pero la palabra es una forma muy específica de transmitirte exactamente lo que quiero decir, exactamente lo que estoy pensando. Y esto es básicamente lo que está pasando en el Apocalipsis. Sabemos que en Juan dice que Yeshua era la palabra y fue con esta palabra que todo fue hecho. Bueno, en Apocalipsis se identifica como el principio de la creación de Dios. Dice, estoy diciendo esto. Estoy funcionando como una expresión de la voluntad del Padre. Porque soy la palabra, estoy siendo expresado a ti. Yo soy el que comunica lo que hay en la mente y corazón del Padre. Y eso es lo que le dijo a sus discípulos. Dijo, si me has visto, has visto al Padre. Si me has oído al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él es el mensajero. Él es quien los israelitas nos dijeron, escúchenlo. Si no lo escuchas, se te pedirán a cuentas. ¿Por qué? Porque la palabra expresa la voluntad. Si digo que sí, ya sabes mi voluntad. Si digo que no, conoces mi voluntad, porque la palabra es sí en un mensaje para ti y en un mensajero. La palabra no era un mensajero. El ángel de la iglesia en la Odisea, ángel significa mensajero. Así que Yeshua está diciendo el mensajero de la iglesia en la Odisea escribe. Así que se trata de transmitir un mensaje. Una palabra transmite la voluntad del Padre. Y así, la voluntad del Padre, Yeshua, la palabra, se pronuncia en la creación. Y mientras se pronuncia la palabra, la creación ahora entiende la voluntad del Padre y de repente la luz se separa de la oscuridad porque ese fue el mensaje. Yeshua era el mensajero. Aquí está el mensaje. Separa. Las luces, ok. Ahora entiendo lo que quieres. Muy bien. Yeshua es el mensajero. Él es la palabra. Aguas. Sepárense de las aguas. Permiten que haya una expansión en medio de las aguas para separar la expansión de arriba y abajo. Y las aguas dicen, ok, Yeshua, eres la palabra, eres el mensajero, ahora entiendo lo que tu Padre quiere. Tú eres la expresión de su voluntad. Y al tercer día, y continúa, cada vez que ves un resultado en el ámbito físico es porque Yeshua es la palabra, el mensajero que transmitía a la creación física lo que la mente, la voluntad del Padre era.
Ahora entiendes por qué es tan importante que escuchemos a Yeshua y no decidamos, solo entraremos al judaísmo. Ahora entiendes por qué es tan importante que no expulsemos el Antiguo Testamento. ¿Quieres expulsar a Yeshua? Porque mira, Él es la palabra, Él es el mensaje y en esa palabra, en ese mensaje te está transmitiendo la creación física, la mente y la voluntad del Padre. Él es quien te está explicando qué hacer y cómo hacerlo. Así que debemos tener una gran reverencia por la palabra de Dios. Ya sabes, hay muchas costumbres en el judaísmo que son una gran forma de explicar conceptos para niños. Uno de ellos es que nunca pongas una Biblia o un libro de oraciones en el suelo porque, número uno, el libro de oraciones tiene escritura. ¿Ves? La palabra es el mensaje y la palabra es el mensajero. Yeshua era un mensajero viviente para nosotros, con el que podemos interactuar. Dijo, esta es la voluntad del Padre. Así que un judío ortodoxo nunca pondría una Biblia o un libro de oraciones en el suelo, porque demuestra que crees que no hay razón para reverenciar esa palabra. Pero hay una razón para reverenciarla. Va a informar a la creación física sobre qué hacer a continuación. Va a informar a la creación física sobre cómo comportarse, cómo vivir, cómo tratar entre sí, cómo lidiar con el Padre. Así es como conocemos sobre Él. Hay una gran reverencia por la palabra, hay una gran reverencia incluso por un rollo de la Torá. No hay nada malo con eso. Está enseñando de una manera física el mensaje del Padre, que necesitamos tener gran reverencia por su palabra y necesitamos una gran reverencia para el mensajero, la palabra, Yeshua, porque es por él que existe toda la creación física. Transmitió el mensaje. Si queremos saber qué se supone que debemos hacer, tenemos que escuchar a Yeshua, tenemos que leer la palabra de Dios. Él es el mensaje y Él es el mensajero. Ahora, ¿qué significa? Si la palabra nos dice cómo caminar, cómo conducir nuestras vidas, ¿qué significa caminar en el Espíritu? Después de todo, estamos intentando regresar y realmente analizar lo que ocurrió en esos 7 días de la creación y tratar de averiguar qué es único en cada uno de esos 7 espíritus y en qué día se movió para poder observar la creación física y comprender bien el espíritu que estaba involucrado. Bueno, caminar en el espíritu en realidad va a significar caminar tras Yeshua, porque recuerda fue de la raíz justa, la raíz de Isaí, que los 7 espíritus de Adonai reposarían. Y si Yeshua es el mensaje y Él es el mensajero, entonces lo que debemos hacer es que debemos caminar como Él. Ahora, los primeros discípulos fueron llamados el camino, Aderaj. Bueno, así es como caminaba la gente. Y por eso hay una identificación ahí con el caminar en el Espíritu. Esos primeros 7 días de la creación nos trazaron un camino para andar. Esos eran los mensajes originales para la humanidad sobre cómo caminar y analizamos algunos de los conceptos a medida que repasamos estos 7 días. Pero recuerda que la descripción principal del espíritu era movimiento. En ese primer día, movimiento dinámico. Y eso debería describir a los hombres y mujeres que caminan en la palabra. Eso debería describir a hombres y mujeres que caminan en el espíritu. Debería haber un ímpetu en su forma de andar y en su movimiento. Deberían estar animados. Puede que no sea la mejor palabra, pero es la única que se me está llegando ahora mismo. Debería haber una animación sobre nosotros, que es una expresión del Espíritu Santo dentro de nosotros. De modo que ahora también nosotros nos convertimos en mensajeros de la palabra. Yeshua se convirtió en la palabra viva e envió el mensaje que nos dijo cómo comportarnos. Así que ahora vamos a tomar esa palabra viva, vamos a permitir que el Espíritu Santo empiece a moverse en nosotros de forma dinámica
Y ahora nos convertimos en un mensaje vivo, para que podamos transmitir a otros seres humanos cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Tienen la palabra escrita y tienen palabras vivas en nosotros. Si caminamos en el Espíritu, si caminamos como Yeshua, entonces también deberíamos ser esos mensajeros. ¿Ves? Eso es lo bueno de caminar con Yeshua. Es que nunca espera que salgas al frente y lideres. No delante de Él. Es un buen pastor y nos guiará por donde debemos caminar. Así que realmente no tengo que inventar nada nuevo mientras camino en el Espíritu. De hecho, no debería probablemente inventar nada nuevo mientras camino en el Espíritu. Podría ser un espíritu diferente que camino. Todo lo que tenemos que hacer, todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos ser, ya ha sido establecido y terminado para nosotros de antemano. Se completó en la semana de la creación. ¿No dice que el Cordero fue muerto desde los cimientos de la tierra? Todo lo que quedaba era que Israel aprendiera a caminar. En la Pascua. Pero la Pascua ya había concluido. Incluso antes de que dijera consumado es. Estaba concluida, pero tenía que caminarse en el reino de la carne, porque era su carne la que debía ser redimida. Nosotros simplemente caminamos los pasos de Yeshua. Yeshua mantuvo todos los mandamientos que se aplicaban a él. Por supuesto que no era mujer. Hay ciertas cosas que se aplicaban a una mujer, pero no a él. Pero cada mandamiento que le aplicaba a él lo hacía, para mostrarnos que podíamos hacer lo mismo. Puede que no seamos perfectos, pero vamos a caminar con él y él nos va a enseñar y nosotros vamos a aprender. Mientras caminamos detrás de él. Recuerda que sus pasos van por delante. Todo lo que tengo que hacer es ir tras él. Mira, si empiezo a inventar mis propios mandamientos, voy corriendo delante de él. Si empiezo a ir al estilo buffet, voy corriendo delante de él. Si empiezo a prestar más atención a los mandamientos de los hombres, que podrían añadir o quitar de los mandamientos escritos, entonces probablemente me estoy desviando del camino. No es cuestión de ir tras él, simplemente me he alejado. Porque todo el tiempo podemos caminar detrás de Yeshua y podemos decir que escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y no tengo que justificar ni una cosa. No hace falta. Él ya lo justificó. Cuando estoy caminando detrás de él, no tengo que justificarme. Ya soy justificada porque estoy caminando tras él. Él es nuestra justificación. No podemos hacer eso por nosotros mismos. ¿Sabes cuándo tendremos que hacerlo? Cuando empecemos a inventarnos cosas. En lugar de decir escrito está, puede que mi familia siempre haya hecho esto, así que déjame hacerlo. Sin ninguna conexión con lo que realmente está escrito en la palabra. O las tradiciones dicen esto. O otra escritura o libro sagrado dice esto. Ahí es cuando tendrás que empezar a justificarte. Cuando empieces a caminar solo y no te importa cómo te relacionas con los demás. Porque bendito Dios, soy correcto en la forma en que estoy descubriendo esto. El Espíritu Santo me lo reveló. Bueno, si realmente fue el Espíritu Santo, ¿realmente te hizo separarte de los hermanos y semejantes? Ahí es cuando vamos a tener que empezar a justificarnos. Pero si podemos hacer lo mismo que Yeshua hizo, si en esta vasija física caminamos como Él, porque vamos a dejar que, la verdad, que el Espíritu nos obligue y nos impulse a caminar como Él, todo lo que tenemos que hacer es decir, escrito está igual que Él. Y básicamente, si está escrito, es tu problema, no mío. Camino tras Él, camino con humildad. Si mi actitud es correcta, entonces lo más importante es que mis pasos sean correctos. Porque Yeshua fue humilde, fue afligido. Moisés fue humilde, Moisés fue afligido.
Si queremos caminar en la Torá y queremos caminar como Moisés, entonces tendremos que ser como Moisés y tendremos que ser como Yeshua, porque Moisés fue el hombre más humilde en la faz de la tierra. No me digas que tienes a Moisés, que guardas la Torá, si no eres también humilde. No hay motivo para sentirse orgulloso con los mandamientos. Ninguna, no hay excusa. De hecho, no hay justificación para estar orgulloso en tu precisión con los mandamientos. Mira a Moisés, mira a Yeshua y mira lo humildes que fueran. ¿Puedes imaginar lo humilde que tuvo que ser Moisés para escribir sobre sí mismo? Era el hombre más humilde en la faz de la tierra. Si eres el hombre más humilde en la faz de la tierra, lo último que quieres escribir sobre ti es que eres humilde. Debió matarlo, tener que escribir algo así. ¿Sabes qué? Hay demasiada gente que no le costaría escribir eso sobre ellos mismos. Estarían muy orgullosos. Esta es la actitud que debemos evitar al caminar como Yeshua y sus mandamientos. Cuando respondemos a un que haya en nuestras vidas, debe ser con absoluta humildad y consideración para exaltar al Padre en el cielo, glorificándole y dando luz a los demás. Este mandamiento no es para mí. Este mandamiento que guardo es donde están mis hermanos y mis hermanas para que yo pueda ser una luz y pueda dar. Para poder ser una expresión de amor. Si todo se trata de mantener correctamente el mandamiento, todo lo que he hecho es tomar luz para mí. Y me he negado a abrir la mano al foráneo, extranjero, huérfano y viuda. He guardado lo mejor para mí, igual que Caín. Ese es el espíritu de Caín. Y lo que descubrirás a largo plazo es que el sacrificio ni siquiera fue correcto, como pensarías que fue. Él buscaba tu actitud, porque cuando tu actitud es la correcta, vas a traer lo mejor que tengas en ese momento. Vas a dejarlo todo a los pies de Yeshua. Vas a decir, Padre, gracias por las bendiciones que me has dado y que también pueda bendecir a otros, a mis hermanos y hermanas, con esas bendiciones, incluso con los mandamientos que me has dado. Déjame bendecirlos con los mandamientos.